¿Quieres comenzar a invertir en ETFs y a la vez recibir dividendos? Hoy te voy a enseñar cómo yo montaría una cartera de ETFs enfocada en dividendos. Vamos a analizar varios ETFs que pagan dividendos y ya queda de tu parte estudiar cada uno de ellos. Y al final de todo esto te voy a dar un paso a paso para que tú mismo armes tu cartera de inversión. Este paso a paso lo puedes aplicar indiferentemente de la estrategia que tú busques como inversionista. Lo que quiero que entiendas aquí es la lógica que existe al armar una cartera de inversión. Y calma que te voy a enseñar qué es lo que es un ETF, qué es lo que hace cada uno de los ETFs que vamos a ver y al final de todo esto armaremos esa cartera. Entonces ve dando el like y suscríbete y ya, sin tanto mareo vamos a comenzar. Entonces, ¿qué es un ETF? Básicamente es un fondo de inversión que se encarga de comprar acciones de empresas dentro del mercado de valores. Un ETF es perfecto para las personas o aquellos inversionistas que quieren iniciar en el mundo de las inversiones sin la necesidad de estar analizando empresas, o aquellas personas que no tienen tiempo para analizar empresas, aquellos iniciantes que quieren comenzar una cartera de inversión. Simplemente porque el ETF ya hace todo el trabajo de diversificación y análisis previo por el inversionista. O sea, no tiene que hacer nada. El inversionista en ETF lo único que tiene que hacer es comprar cuotas en el mercado financiero. El ETF agarra ese dinero y lo invierte en las empresas o en el índice que él siga. Lo que hace de esto una gran ventaja para los inversionistas porque al mismo tiempo estás diversificando tu dinero. Un ejemplo de esto es el ETF IBB. Esto es un ETF que replica el SP500. Cuando tú inviertes en el IBB, automáticamente estás invirtiendo las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos. A pesar que este no es un ETF de dividendos, más adelante te voy a explicar cómo yo lo utilizaría y por qué lo utilizaría en una cartera de dividendos. Lo que sí te puedo decir es que este tipo de ETF son ideales para crecimiento y a medida que vas construyendo tu patrimonio vas pasando parte de ese dinero para activos que pagan dividendos. Pero eso lo vas a entender mejor cuando estemos armando la cartera de inversión. Por ahora vamos a ver esos ETFs que pagan dividendos. Ahora, el primer ETF de la lista es el DHS. Este es un ETF que se encarga de buscar empresas pagadoras de dividendos y que sean constantes en esos pagos. Actualmente tiene un costo de $113, pero lo que hace interesante este ETF es que en los últimos años ha tenido una valorización considerable, a pesar que es un ETF de dividendos. Es un ETF que considero ideal para una estrategia, ya sea de dividendos y crecimiento a la vez. A la hora de escoger un ETF no lo hacemos de la misma forma que lo haríamos con una acción. Para escoger una acción tendríamos que analizar números, balance de la empresa, cuánto dinero entra, cuánto dinero sale, si es que le sobra dinero, si tiene deudas. Todo eso lo debemos tener en cuenta a la hora de analizar una empresa. En cambio, en los ETF los fundamentos son diferentes. El expense ratio tiene que ser de bajo costo, o sea, esta es la tasa de administración que te cobra el ETF. El AUM, que es el dinero, cuánto dinero administra ese ETF, o sea, cuántos inversionistas existen dentro de ese ETF. Mientras mayor sea el número, mientras más dinero controle el ETF, da más confianza. Liquidez, o sea, que sea rápido y simple de vender en el mercado, tanto de comprar como de vender. El Index Tracker, saber exactamente qué tipo de índice él sigue. Las holding, que sean las empresas. Holding son las empresas donde invierte el ETF. Para eso yo tengo una regla que las empresas donde invierte ese ETF no pueden superar el 30%. Eso quiere decir que si una empresa invierte en Amazon, su inversión no debe superar 30%. O un sector. El sector también es que si está muy expuesto el ETF en tecnología o el sector está muy expuesto en el sector salud, eso va a depender del tipo de ETF que estés comprando. Y sobreexposición abajo del 60%. Eso lo voy a explicar más adelante, pero funciona de la siguiente manera. Es que si tú compras dos ETF, si esos ETF invierten en las mismas empresas, tú prácticamente estás comprando el mismo ETF. Pero debes evaluar cuál es el porcentaje de esa sobreexposición. Si es mayor de 60%, no vale la pena, porque prácticamente estás invirtiendo en el mismo ETF. Mi regla es que no suba de 60%. Teniendo en cuenta estos datos, si analizamos el DHS, tiene un expense ratio de 0.38 que está en la media de lo que es un ETF de dividendos. Si vemos el siguiente fundamento, que es el AUM, o sea, cuánto dinero administra, está en la casa de los billones de dólares, o sea, no es un ETF pequeño. Aquí vemos el índice que replica. Si vamos a ver las holdings, el mayor porcentaje lo tiene 5%, está bien diversificado. Aquí vemos los sectores, que tiene un 24% en sector de financiero. Si sacamos una conclusión rápida, podemos ver que el ETF tiene una exposición bastante en el sector financiero, pero no es una exposición que sea perjudicial. Como dije, más del 30%, ahí yo consideraría, pero aquí están buenos los números.
Continuando con nuestro siguiente ETF pagador de dividendo, tenemos el SPHD. Este es un ETF que se encarga de invertir en empresas del SP500 que sean pagadoras de altos dividendos y con menos volatilidad. También es un ETF que ha tenido una valorización considerable en los últimos años y como invierte en empresas que no son tan volátiles, se mantiene constante. Si analizamos aquí los fundamentos, tenemos que tiene un expense ratio de 0,30%. Como ya dije, esa es la media de los ETFs pagadores de dividendos. Este es el índice que él sigue. El SP500, baja volatilidad y altos dividendos. También está en la casa de los billones de dólares. Ahora si vemos aquí sus empresas, actualmente tiene 51 empresas, tiene un 29% en las 10 empresas con mayor peso, que son estas que están acá, buenas empresas pagadoras de dividendos. Ese es un ETF que distribuye mensualmente también. Aquí vemos el último pago que realizó, 0,20 centavos de dólar. Es un excelente ETF para considerar dividendos con un costo actual en el mercado de $50,45. Ahora continuando aquí con el siguiente ETF, tenemos el Nobel NOBL, que es un ETF que yo considero que hay que estudiar. Es un buen ETF pagador de dividendos. Aquí podemos ver su crecimiento en los últimos años. Excelente ETF pagador de dividendos. Y analizando aquí sus fundamentos, tenemos que tiene un expense ratio en la media de 0,35%. Excelente, muy bajo. Está en la casa de los billones también, más de 11,000 billones de dólares. Importante decir aquí que para que una empresa entre en este índice debe tener más de 25 años pagando dividendos. O sea, son empresas que están establecidas en el mercado como buenas pagadoras de dividendos. Vemos aquí que actualmente invierte en 70 empresas, bien diversificado en la media de 1,5% en cada una de las empresas. Aquí podemos ver que son empresas diferentes en comparación con las empresas de los ETFs anteriores que ya vimos. Este es un ETF que paga trimestral, no es mensual como los anteriores y actualmente está en la casa de los $107. Ahora te voy a mostrar un ETF que vale mucho la pena estudiar, que es el BIM. Este ETF se encarga de buscar empresas con altos pagos de dividendos en el mercado estadounidense. Aquí podemos ver que ha tenido una alta valorización en los últimos años. Y si vemos aquí en los fundamentos, a la hora de escoger este tipo de ETF, es uno de los ETF con menos tasa de administración que hay en el mercado actualmente cuando hablamos de ETFs pagadores de dividendos. Está en la casa de los 77 billones de dólares. Aquí podemos ver que es un ETF bien diversificado. Actualmente invierte en 611 compañías. Su mayor exposición es Broadcom con 8%. Todas estas empresas que están aquí son excelentes pagadoras de altos dividendos. En cuanto a sus dividendos, es un ETF que paga trimestralmente. Su último pago fue de 0,86 centavos de dólares. Ahora tú me dirás, pero yo estoy buscando un ETF que pague altos dividendos. Si tú estás buscando un ETF que pague altos dividendos, tienes que estar consciente que vas a asumir más riesgo. Entre esos ETF que pagan más dividendos y que tienen más riesgo en el mercado está el YEPI. Invierte prácticamente en las 500 empresas de los Estados Unidos, con la diferencia que utiliza parte de su estrategia para hacer opciones. Coloca derivativas en su estrategia con la finalidad de obtener un mayor beneficio que es transferido a los inversionistas por medio de los dividendos. Solo que esta es una estrategia bien arriesgada. Básicamente, para que me entiendas, funciona de la siguiente manera. Le dice al mercado prácticamente lo siguiente: si mis acciones suben tanto por ciento, tú te quedas con esa ganancia, pero tú debes pagarme ahora como quien dice un alquiler. El ETF recibe ese dinero, lo distribuye entre los cotistas, o sea, entre los inversionistas del ETF. Si al paso del tiempo sube el mercado, el ETF gana poco porque el resto es de lo que él acordó con el mercado. Si el mercado baja de precio, obviamente tus acciones bajan de precio también, pero tú ya recibiste el dinero que distribuyó el ETF. Así es básicamente que funciona un ETF que coloca parte de su inversión en opciones. Es un ETF de alto riesgo, pero paga altos dividendos también. Entrando aquí lo que es la ficha del ETF, tiene una tasa de administración de 0,35%, activos bajo gestión de 44 billones de dólares. Es un ETF que paga dividendos mensualmente con un dividend yield de 9,4%. El dividend yield se obtiene de agarrar el último pago y lo multiplicamos por 12 y dividimos eso por el precio de la acción. Con eso obtenemos el dividend yield de un activo. Otro ETF que hace exactamente lo mismo es el YPQ, solo que en vez de invertir en las empresas del SP500, invierte en el Nasdaq 100. Y
este es un ETF que por ser el sector tecnológico paga un poco más de dividendos. El mes de abril pagó 0.55 centavos de dólar en base a cada cuota de $60. Recordando que la estrategia de inversión de estos ETFs suelen ser más riesgosas, lo que no lo hace un ETF mal, pero es algo que hay que tener en cuenta. Ahora te voy a mostrar cómo yo armaría una cartera de ETF enfocada en dividendos y al mismo tiempo en crecimiento. Recordando que esta estrategia la puedes utilizar para cualquier tipo de ETF o si quieres invertir en acciones también. Lo importante aquí es entender los fundamentos que hay en la elaboración de la cartera de inversión. Una cosa muy importante, antes de crear cualquier tipo de cartera de ETF, debemos tener en cuenta lo que es la sobreexposición, es decir, qué empresas compra el activo A y qué empresas compra el activo B, con el único fin de no comprar lo mismo. O sea, si tú estás invirtiendo en un ETF A y un ETF B, que los ETF no compren lo mismo. Para eso existe esta página que está aquí, etfrc.com. Aquí vamos a colocar ejemplos. El ETF SPI que invierte en el SP500 y el QQQ que invierte en el Nasdaq 100. Ya aquí nos muestra que estos ETF tienen una sobreexposición de 53%. Es decir, que invierten prácticamente en las mismas empresas. Lo ideal sería que este porcentaje tuviera menos de 50%. Para asegurarnos así que no estamos comprando dos ETFs diferentes pero que invierten en lo mismo. Si vemos aquí uno de los ETFs que ya analizamos, por ejemplo, el DHS, y lo comparamos con el SPHD, vemos que su exposición es de 34%, o sea, no está sobreexpuesto. Si lo comparamos con otro ETF, el Nobel, vemos que menos, tiene 10% en su sobreexposición. O sea, estás comprando ETFs diferentes, no está sobreexpuesto. Esto es un análisis que debes hacer siempre a la hora de agregar nuevos ETFs a tu cartera de inversión. Ahora sí, vamos a la práctica, a cómo armaríamos una cartera de ETF enfocada en dividendos. Lo primero que vamos a hacer aquí es dividir, o sea, hacer nuestra estrategia. Para eso dividimos nuestro pastelcito aquí. Esta es nuestra cartera. Esto es lo que es nuestra cartera. Esto es lo que viene siendo nuestra cartera de inversión. Y la vamos a dividir de la siguiente forma. Imagina que esto es tu cartera. Entonces, así estará compuesta nuestra cartera. ¿Y qué ETFs vamos a ir agregando? El primer ETF de la lista va a ser el IBB. Oye, ¿por qué el IBB si tú no nombraste ese ETF? El IBB es un ETF que replica el SP500. Puede ser el IBB o el BOO. Cualquiera de los dos es ideal. Son dos ETFs que replican el SP500 y los dos son los más grandes del mercado con menor tasa de administración. Y una cartera siempre debe estar expuesta a las 500 empresas de los Estados Unidos. Este va a ser tu motor, tu crecimiento. Seguido de eso vamos a colocar aquí el ETF DHS. Esto es un ETF recordando que paga dividendos todos los meses. Aquí vas a tener crecimiento. Incluso el IBB también paga dividendos, porque dentro del SP500 hay empresas que pagan dividendos, pero son pocos. O sea, los dividendos que recibes aquí es poco y es trimestral. Ahora, cuando hablamos de ETFs de dividendos, son mayores los pagos y constantes. Aquí tenemos un ETF que paga dividendos todos los meses, seguido de el SPHD. Puede ser el SPHD, puede ser el BIM, no hay problema. Eso ya queda de parte de la estrategia de cada inversionista, de lo que él considere o lo que él quiera. Ya aquí tienes dos activos pagadores de dividendo, uno de crecimiento. Ahora yo colocaría un activo aquí que sea de mayor riesgo y que pague dividendos. Pero recordando que un ETF con mayor riesgo, o sea, un activo de mayor riesgo, mi exposición debe ser menor. No debo colocar tanto dinero en algo que sea riesgoso. Y ahí yo colocaría máximo un 10%, 5%. Ya eso va a depender del inversionista y su capacidad o su tolerancia al riesgo. Aquí yo colocaría un ETF tal como el YEPI. Recordando que mi cartera va a tener un porcentaje menor en comparación a los otros ETF. Y ahora en otro punto, aquí colocaría un ETF que paga dividendos, pero él no crece. Es un ETF de renta fija. Es un ETF que sirve para cuidar mi dinero. Es un ETF que no me va a hacer rico, pero que va a cuidar mi dinero y al mismo tiempo me va a pagar dividendos todos los meses. Estoy hablando del TFLO.
Este es un ETF que invierte en bonos del Estado. O sea, él compra títulos de los Estados Unidos con fecha de vencimiento corta. Ya yo he hablado de ese ETF en otros videos. Si nos podemos dar cuenta, desde que se creó en el 2014, siempre se han mantenido en $50. O sea, esa es su casa, $50. ¿Por qué? Porque es un ETF que invierte en bonos del Estado y él paga dividendos todos los meses. Aquí tú ganas por los dividendos y sirve como una reserva de oportunidad. O sea, tú colocas dinero en este ETF y ese ETF, cuando veas que el mercado, cuando los demás activos bajaron de precio, tú agarras dinero de este ETF y lo inviertes en estos otros, ya sea para recibir más dividendos o para continuar haciendo crecer tu cartera. Ahora, el porcentaje va a depender de tu estrategia de inversión. Siempre va a depender de la estrategia del inversionista. O sea, no existe una regla. Aquí tú decides cuál es el porcentaje en la cual tú te vas a exponer. Si tú quieres crecimiento, yo colocaría entre 50, 30, 40%, eso ya depende. Y el resto lo vas distribuyendo, recordando que en este tipo de ETF, el YEPI, no debes excederte de un 5%, porque es un ETF muy volátil, pero esa es mi perspectiva. O sea, si tú te vas a exponer en un activo que sea muy volátil, o sea, muy riesgoso, tu dinero no debe estar expuesto en gran cantidad. Máximo entre 5 y 10%. Y el resto lo vas distribuyendo entre los otros ETF. Recordando que este ETF, el TFLO, sirve como una caja, sirve como reserva de oportunidad. Él te va a pagar, o sea, el dinero que tú coloques en este ETF, él te va a pagar dividendos. Todos los meses te va a pagar dividendos. Solo que ese dinero no va a crecer. Tú ganas ahí con los dividendos. Cuando llegue una oportunidad, cuando algunos de estos ETF aquí bajen de precio, tú agarras dinero del TFLO y compras más cuotas de los otros ETF. De esta forma es que tú creas una cartera de inversión enfocada en dividendos, utilizando los ETF. Ahora, si quieres conocer otros ETFs que yo jamás vendería de mi cartera, te dejo el video que está apareciendo aquí en pantalla. Recuerda suscribirte y nos vemos en el próximo video.